eso decían de las personas paz, que eran capaces de percibir cosas que otra persona no podía percibir porque no estaba prestando tanta atención, no porque quiera, sino porque esa es su manera de percibir el mundo, y eran capaces de como percibir y mirar situaciones que mucha gente no podía mirar. Y yo decía, con razón, no es que es bruja, ¿qué pasa? No es bruja. Bueno, sí, también soy un poco bruja. Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia, El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femineidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de la alta sensibilidad y las personas altamente sensibles. Hola Carlita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Dani, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, hoy estamos aquí para hacer un nuevo formato del podcast. Igual vamos a estar nosotras dos, no se preocupen. Es como una nueva manera de llevar esta conversación. Hemos decidido que para algunos temas vamos a hacer entrevistas. Carla me entrevista a mí o yo la entrevisto a ella. Claro, porque a nosotros nos gusta mantener el formato de que el post siempre sea una conversación entre amigas. Y cuando hemos entrevistado a personas sobre algunos temas han sido porque son personas cercanas a nosotros, ¿no? Y pues no tenemos personas cercanas a todos los temas de los que queríamos hablar. Entonces, a Dani se le ocurrió este formato y me parece súper buena idea, ¿no? Para poder explorar temas que son importantes para la una o para la otra, ¿no? Y además, bueno, también es una vuelta a nuestras raíces de entrevistadoras. Además que me parece también como súper bueno porque de alguna forma hay muchísimos temas que yo desconozco y me encantaría conocer, y puedo estar más en el papel como de las personas que nos están escuchando. Yo le comentaba a Carla cuando comenzamos a pensar en este nuevo formato, que la idea era como preguntar más desde la curiosidad que puede sentir una persona por estos temas. Y el que vamos a tratar hoy es un tema que a mí me da muchísima curiosidad por varias razones, pero el que no sé casi nada. Sé pues lo poco que he podido averiguar y también lo poco que he conversado de este tema con Carla. Pero creo que es un tema que a muchas personas también le va a interesar saber, y que quizás muchas personas también se van a sentir identificadas, que creo que es algo importante. Porque hoy vamos a hablar de las personas altamente sensibles. Es un tema que me toca muy de cerca, pero bueno, te dejo hacer tu trabajo. Bueno, Carla, cuéntanos por qué para ti esto es un tema. No, primero cuéntanos qué es una persona altamente sensible. El término lo acuñó la psicóloga e investigadora estadounidense Elaine Aron en 1996. Ella tiene un libro que se llama El don de la sensibilidad, y luego tiene el don de la sensibilidad en la infancia también. Y con este término, ella básicamente lo que quería era referirse al 15-20% de la población mundial que tiene un sistema nervioso más sensible. La alta sensibilidad no es una condición, no es una enfermedad, es un rasgo del sistema nervioso. Es como decir, bueno, que hay personas con ojos azules y otras personas con ojos verdes. Hay unas personas que tienen un sistema nervioso más sensible. Entonces, cuando hablamos de paz, personas altas, nos referimos a las personas altamente sensibles. Por lo general nos ganamos apelativos de dramática, exagerada, susceptible, hipersensible, que exagerada, tú te tomas todo demasiado a pecho, a ti todo te afecta. Todas esas las he escuchado, ¿no? Yo no descubrí el término hace mucho. Yo creo que ni siquiera hace 5 años, o sea, como término, como etiqueta, digamos, aunque yo no soy fan de las etiquetas, no lo conocía hace mucho. Yo siempre sabía que yo era, o sea, me parecía demasiado obvio, pero, por ejemplo, nunca fue hasta hace poco tema en mis terapias, ni tema de ningún tipo, ¿no? No es algo tampoco que los psicólogos manejen, algunos sí, por supuesto, pero y no es algo tampoco que entre los test o pruebas que te hacen cuando te van a probar psicológicamente, te revisen si eres altamente sensible.
es como, yo no sé, yo creo que es como algo medio underground, ¿no? No diciendo que no sea serio, que no sea verdad o que no sea, pero bueno, cuando yo encontré el término, realmente sentí un alivio. Ah, esto existe. Creo que alguien me lo mandó. Alguien me dijo, esto es lo que eres tú. Y ese Alguien me lo alguien mandó. era alguien Entonces, cercano. sí, alguien Ah. muy cercano, pero ahora no me recuerdo Claro, yo quisiera aquí quién. hacer Alguien muy como, cercano a mí. que quisiera hacer aquí como una incisión que creo que es importante explicar para no quitarle importancia al término, porque si bien, como dice Carla, no es como no es un diagnóstico que dan los psicólogos, y yo que no soy psicóloga, pero estoy casada con uno, es importante explicar que los psicólogos para diagnosticar, igual que los médicos para diagnosticar una enfermedad, o los psicólogos para diagnosticar un síndrome o cualquier cosa que tengan que diagnosticar, tienen una guía, ¿no? Que estudian cuando están en la universidad, y es un libro que se llama el DCM y un número. Es el 5 el 6, creo que ahora van por el DCM 6 si no me equivoco, ¿no? Cuando mi esposo estudió, iban por el DCM 5. Ir por el DCM 5 lo que significa es, perdón, que cuando tú estudias por ese libro, en ese libro están como todas las cosas que los psicólogos, como una profesión que tiene normativas, puede diagnosticar. El PAS, lo que tengo entendido, y voy a insistir en esto, yo no soy psicóloga, no está incluido en este libro de diagnósticos oficiales. Solamente como que los psicólogos que se han dedicado a estudiar esto fuera de lo que fue su carrera universitaria, hablan de esto de una forma como mucho más formal. Y como este rasgo no está en este libro, pues a muchos psicólogos no lo toman como algo oficial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso a veces trae un poco de rechazo del término de algunos profesionales de la salud mental, y también trae para las personas que lo padecen pues una falta de identificación con algo que les afecta muchísimo la vida. Corrígeme si me equivoco. Sí, no está en el DSM. Debo decir que en algún momento en el DSM estuvo, por ejemplo, la homosexualidad. Entonces, bueno, sí, no está. Eso no quiere decir que no vaya a estar en algún momento. No tengo ni idea, Exactamente, pero justo eso es lo que quería también decir, como que estas cosas, como todas las cosas oficiales y de la academia, tardan muchísimo como en reconocerse como oficial. Entonces, no quiero decir que en algún momento no pueda estar ahí. Yo estoy segura que sí, que en algún momento va a estar ahí. Bueno, porque si además las estadísticas dicen que entre el 15 y el 20% de la población lo padece o lo viven o viven con esto, bueno, sería como muy tonto que no lo oficialicen, ¿no? lo que pasa, bueno, yo he hablado de esto con amigas psicólogas, sabes que yo tengo muchas amigas psicólogas y ellas, hay opiniones mixtas, ¿no? Pero algunas piensan que es algo que es parte de algo mayor. O sea, que como es que esto no es solo, que hay como condiciones asociadas o que tienes una condición y por eso tienes esto. Yo la verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que el valor en descubrir esto es que tú puedas establecer un camino y que tú puedas hacer cosas que te hagan sentir mejor. O sea, porque ¿para qué sirve la etiqueta? Ay, no, es que yo soy paz. La etiqueta sirve para que tú mismo puedas reconocerlo y te puedas dar lo que tú necesitas y puedas entender que tu sistema nervioso funciona de manera diferente. ¿Y cómo funciona? ¿Cuáles son las cosas o sea, lo que quiero decir es, si alguien nos está escuchando y quiere saber si es o no es paz, o qué Bueno, hay un significa en test. la práctica, ¿no? ¿Tú quieres Que, que lea las preguntas del test? Son no, varias, pero las puedo leer rápido. no, quiero que me cuentes qué significa para ti, cómo lo vives en todos los días. No, no, después si quieres en el grupo de Telegram podemos poner una foto del test para que la gente lo pueda hacer, pero ¿qué significa para ti? ¿Cuáles son las características o qué vives tú todos los días como una persona paz? Sí, bueno, la sensibilidad es en todos los aspectos, ¿no? No es solamente emocional que lloras más o te afectan más las cosas, sino también o sea, empieza por lo más básico. Pero por ejemplo, yo tengo un tema con, sí, bueno, la ropa, no puedo tener etiquetas, tiene que ser suave, tengo un tema con los olores, últimamente,
ha sido con los sonidos, que puedo escuchar cosas que están por debajo como de lo mínimo que escucha una persona. Entonces, ruidos que los demás escuchan pero no notan, o sea, no les molesta, a mí me enloquecen. O sea, yo soy de esa gente que oye, por ejemplo, las agujas del reloj, de un reloj que está encerrado en una gaveta, ese tipo de cosas, ¿no? Y además que no saber de dónde viene un sonido me enloquece más, porque como que necesito tener el control. Hace poco tuve un tema que yo no sé si tú te recuerdas aquí, con un ruido de un vecino, de una bomba de agua que empezó a sonar y yo estaba básicamente enloquecida. O sea, yo creí casi que iba a tener que internarme. El ruido me tenía enloquecida, era muy fuerte. Entonces, gracias a Dios, de verdad me tocó un vecino súper abierto y súper... Y él me dijo, mira, la bomba siempre ha sido la misma, no sé qué estará pasando, pero yo le voy a poner una caja aislante para ver si mejora, y si no mejora, yo cambio la bomba, porque, bueno, no te puedes quedar, o sea, no, si te sientes así, hay que buscar una solución. Y bueno, gracias a Dios la caja aislante funcionó, ¿no? Lo importante de esto es que es una exageración de mi parte, porque las personas, el entorno lo ven como, pero qué exageración. No es una exageración, es que hay una sensibilidad en el sistema nervioso y los ruidos, o sea, todos los estímulos externos, yo los proceso de manera diferente, son como mucho más notables para mí. No puedo, mira, ayer estaba leyendo justamente eh, eso, es como si te voy a leer una partecita. Eh, los patrones de ondas del cerebro de una paz a menudo se encuentran situados en un estado teta. En dicho estado, la persona está más abierta a los sentimientos intuitivos y capta la luz, el sonido y otras vibraciones sutiles con mayor intensidad. Las PAS procesan los estímulos con tanta intensidad que fácilmente terminan desbordadas, mucho antes incluso que las personas que no son altamente sensibles. Es como si les costara descartar cuáles son los estímulos irrelevantes. Las PAS tienen que aprender a ignorar los estímulos indeseables o a protegerse de ellos. Sobre todo, las personas que tuvimos una infancia difícil coincidimos en tener una dolorosa incapacidad crónica para evitar la sobresaturación de estímulos. Y aquí viene el testimonio de una persona que dijo que ella sentía como si fuese por la vida despojada de su piel, como si fuera una esponja que absorbe todo. Y esto es también lo que me pasa a mí algunas veces, que es como que si todo fuera demasiado. Yo estaba también investigando sobre esta autora Elaine Aron, ¿no? Y ella lo que decía era que es como una profundidad del procesamiento de la información, o sea, como que procesan y la información como, con muchísima profundidad, que quizás para las personas que no son paz, pues escuchan solamente, no sé, un 90% de lo que suena y las paz escuchan el otro 10% que las puede enloquecer, o dice que también el procesamiento no solamente son de estímulos concretos, sino también como emocionales, que todo es mucho más profundo y ese procesamiento profundo de la información, bueno, puedo traer como este tipo de cosas que estás contando, como de la bomba de agua, por ejemplo. Sí, y es importante entender que el paz, o sea, la alta sensibilidad es un rasgo con el que se nace. Uno es paz y muere paz. O sea, no es algo que realmente se desarrolla, o puede ser que en determinados momentos de tu vida se haga más visible, porque de hecho los niños paz y los ancianos paz son más sensibles que la mayoría de las personas paz que no están en esos dos momentos de la vida. Eh, De hecho, pero no quiere yo decir, leí que era genético. sí, 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 es genético. De hecho, es hasta hereditario. Exacto, O sea, que si tienes un papá o un abuelo que fue paz, probablemente como que eso, alguno de tus hijos o de tus nietos vayan a ser paz. también hay mucha gente que le toca desconectarse de su alta sensibilidad. O sea, digamos que hay mucha gente que le toca como enmascararlo, y como no es una condición, como otras condiciones como por ejemplo el autismo, que si es una condición, pues la gente se desconecta de sus rasgos paz y digamos que no lo reconoce nunca en ningún momento. Eh, porque yo, por ejemplo, pienso que alguno de mis papás ha debido ser paz.
para que yo fuese paz. Bueno, también podría ser una abuela, pero sí, es un rasgo que es de probablemente mis hijos sean paz. Yo la verdad es que con el tema de los niños sí me mantengo muy, bueno, porque es que en los niños hay tantas cosas porque como están creciendo, todavía realmente no se sabe no quiero como imponerles una etiqueta que no sea y que crezcan con esa etiqueta, ¿no? Porque yo sí crecí con la etiqueta de sensible, hipersensible, dramática, exagerada, y yo no quiero que ese sea el caso de mis hijos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en algún momento para yo explicarle a la maestra de Alana, que Alana era muy sensible, yo decía, ella es una niña muy consciente de su entorno. Porque no quería no ves que en algunos entornos todavía la etiqueta de sensible se utiliza peyorativamente. Entonces, bueno, uno siempre como mamá quiere proteger a sus hijos, ¿no? Entonces, para que el cerebro de la maestra no se fuera directamente a sus prejuicios, digamos, yo en ese momento traté de utilizar otros términos. Pero no por un tema yo no tengo ningún tema de vergüenza. De hecho, hemos hablado de las cosas, digamos, más difíciles de ser paz, pero tiene un montón de beneficios y un montón de cosas maravillosas, que muchas veces se hacen muy difíciles. Bueno, tú sabes que ayer cuando yo estaba investigando sobre esto, bueno, todo el mundo sabe que Carla y yo somos amigas desde hace mucho tiempo. Entonces, siempre Carla, ella como que logra ver las cosas antes que todo el mundo. Fulanita fulanita va a hacer tal cosa, fulanita es tal cosa. O fulanita, y yo, ay, Carla, no seas mal hablada. Y yo en mi conejismo, siempre así como, no, y pasa a los, no sé, 6 meses, un año, 3 meses, día siguiente, no importa. Y entonces ayer, cuando yo me metí un puñal, porque bueno, uno cuando es periodista y va a hacer una entrevista se mete un puñal, decía que una de las cosas que pasaba era que tenían muchísima más intuición y que en verdad la intuición, que esto sí no tiene nada que ver con los PAS, es como, no es un poder, es que tú conectas las cosas mucho más rápido y cuando la gente tiene mucha intuición es que tiene una posibilidad de procesar todas esas cosas que tiene en su cerebro. Estás leyendo señales que otros no. Que otras personas no, exactamente. Entonces, claro, cuando eso decían de las personas paz, que eran capaces de percibir cosas que otra persona no podía percibir porque no estaba prestando tanta atención, no porque quiera, sino porque esa es su manera de percibir el mundo, y eran capaces de como percibir y mirar situaciones que mucha gente no podía mirar. Y yo decía, con razones, no es que es bruja, ¿qué pasa? No es bruja. Bueno, sí, también soy un poco bruja, viene Halloween. Pero sí, tal cual. Es que uno puede leer señales. Lo que pasa es que también uno no sabe, uno no es consciente de todas las señales que lee a diario, ¿no? Cuando yo sé este tipo de cosas que tú me dices, pero ¿cómo sabes? Yo realmente no te sé decir cómo sé. Pero sabes. Pero sé. Exacto, porque son que leo unas señales exactamente. Y me pasa, pero debo decir que esto es muy, porque tú eres mi amiga y además me conoces y te ríes y nos ha pasado ya varias veces y yo le pregunto, no ahora, de toda la vida, como yo identifiqué este patrón que ella tiene como esta capacidad, yo muchas veces le digo, mira, ¿te acuerdas no sé qué? Con esto no sé qué, ¿tú qué piensas que cómo va a terminar esto? Entonces Carla me da su opinión y me da su opinión porque es mi amiga, pero ella tiene esa capacidad como de conectar muchas cosas y sacar como podría decir, como una conclusión de algo que en el futuro puede pasar, que no es que es magia, es simplemente que puede conectar puntos que quizás yo no puedo conectar o su cerebro funciona distinto al mío. Y yo la escucho, pero entiendo que también puede ser algo que no es tan bueno. Bueno, y pasa también con muchas personas con autismo, ¿no? Que pueden, que sé que no es el tema de hoy, pero que pueden ver patrones que los demás no ven. Es más o menos la alta sensibilidad sí te permite ver cosas y identificar patrones que otros no ven, ciertamente. Y esto puede ser muy enloquecedor. Y te puede hacer sentir muy sola. Claro, sobre todo si la gente, bueno, no es capaz como de escuchar o entender. Y aquí yo tengo dos preguntas que se asocian con esto, ¿no? Una es desde tu lado y otra es desde el lado de las personas que no son paz, ¿no? Yo creo que las cosas obviamente se tienen que ver desde las dos caras de la moneda, y
las preguntas son, la primera es, ¿cómo podemos hacer las personas que no somos paz como para ser más empáticas con las personas paz? Porque es muy fácil, como por la sociedad en la que vivimos y por cómo hemos sido educados y por todo lo que pasa alrededor, como no encontrar la forma de ser empático y caer en estas etiquetas de eres una exagerada, qué fastidio, siempre es lo mismo y todas estas cosas. Esa es la primera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las personas que estamos como de este lado para ser más empáticos con las personas que tienen paz? Y la segunda es, cómo lo manejan ustedes o cómo lo manejas tú en particular? Porque estoy hablando contigo, porque mucha gente no es capaz de entenderlo. Entonces, bueno, ¿cómo lo manejas Es que en la medida en la que esto se puede convertir en una forma de que otras personas también puedan tomar, no sé, ejemplo o consejo para manejarlo? Porque entiendo que es difícil. sí, bueno, justamente este libro que te estaba leyendo, que es la guía para las personas altamente sensibles, de Ted Saft, que tiene un prólogo de Elaine Aron, o sea, ellos han trabajado juntos, dice que tú no tienes por qué contarle que tú eres paz a todo el mundo y que hay gente que no lo va a entender. O sea, esto es muy importante. Hay gente que no lo va a entender. Bueno, ayer justamente me pasó una cosa con esto muy cómica porque en algún momento, desde la pandemia hasta ahorita, desde el comienzo hasta ahorita, yo saqué a Joaquín de sus clases virtuales. Joaquín acaba de cumplir 6 años. Y ahorita que empezaron las clases semipresenciales, como quiero que empiece a ir al colegio, aunque sea 2 veces a la semana, pues empezó nuevamente, pues va al colegio 2 días y los otros 3 días se conecta desde aquí. Yo ayer fue la primera vez, ¿no? De esto y de la conexión. Y ayer terminé enloquecida. Y no se me había ocurrido pensar en esto desde el punto de vista de una paz. Este, eh, y creo que va por ahí. También hay veces en los que mi propia alta sensibilidad está exacerbada, ¿no? Cuando estoy muy cansada, cuando no he tenido tiempo para practicar el autocuidado, cuando hay otras cosas que están pasando alrededor, todas estas cosas nos afectan. Y bueno, ayer, o sea, yo lo que sentí es que yo no podía seguirle el ritmo a la maestra. Imagínate, soy una adulta de 41 años. Yo decía, bueno, estos niños o son todos genios, son todos neurotípicos, no sé, son todos, yo no podía seguirle el paso de las instrucciones. Y luego daba instrucciones, preguntaba, no sé qué cosa, como la presión de que la maestra está esperando, o sea, yo terminé exhausta emocionalmente y físicamente. Y cuando llegó el padre, o sea, no quería ver a nadie, de hecho me tuve que ir a dar un paseo en la naturaleza, ¿no? Entonces, visto desde afuera, esto puede ser sin duda alguna una exageración. Yo creo que el problema con todos es que uno busca entender. Ayer el padre me decía, pero ayúdame a entender. Yo no tengo que ayudarte a nada, discúlpame. O sea, si quieres ve a Google y búscalo. No sé qué decirte. Esta es la forma en la que yo soy. Y yo estoy cansada de tener que disculparme por ser como soy. Entonces, esto es así para mí. No es una exageración, no es un capricho, es demasiado para mí, porque proceso los estímulos de otra forma. Entonces, yo creo que a veces más que de entender, como de aceptar. Si tú quieres a alguien, tú lo aceptas como es. Y cuando yo estaba viendo esta serie de televisión, Un amor en el espectro, que es sobre las personas con autismo, yo decía, oye, pero es que queremos como entenderlo todo, clasificarlo todo, pero ¿por qué es así? Pero en vez de simplemente aceptar, bueno, esta persona es así, que si se llama autismo, que si se llama, o sea, yo entiendo que es importante ponerle un nombre, sobre todo en el caso de esas condiciones, para poder recibir la ayuda que se necesita, yo lo entiendo, pero también creo que es importante, más allá de entender, es que yo quiero entender, aceptar, esta persona es diferente, tiene esto, ¿qué necesitas? Y también preguntarle, oye, no puedo ver esto como lo estás viendo tú, ¿qué me falta? Bueno, y escuchar lo que esa persona tiene que decir. O preguntarle, si uno la siente incómoda, ¿qué te haría sentir mejor en esta situación? Sí, yo creo que ahora que estás hablando, o sea, estás hablando de todo esto, yo estoy tratando como de hacer como una revisión de mi relación contigo y va mucho de eso. O sea, siempre ha sido mucho de, ojo, no, en la mejor forma posible, como de, Yo no siento que nosotros hayamos tenido problema en este no, sentido de que no. yo
para nada, o sea, Justo yo... por eso, porque es lo que voy a decir, yo siempre, y él no siempre, yo he aprendido por muchas cosas que me han pasado en la vida, porque he tenido la suerte, porque ha sido una suerte de tener cerca personas que son muy distintas a mí, incluso mi esposo, muy distinto a mí, en la que yo he como entendido que uno quiere a la gente desde el amor y no desde la racionalidad, y que uno tiene que querer a la gente como la gente es, y desde ese amor empatizas, y desde ese amor aceptas, y desde ese amor yo siempre digo, dejas ser, ¿no? Y yo siempre creo que una de las cosas que ha sido como el éxito de nuestra amistad, porque nosotros somos bastante distintas, es dejar ser, ¿no? Y entender que cada una es súper diferente. Yo en general soy una persona bastante easygoing, in a good way, in a bad way, pero yo creo que eso para mí ha sido súper importante de estar casada contigo, perdón, bueno, sí estamos casadas, pero... Me encantó de estar casada contigo. no, es que lo que iba a decir es Estamos que Miguel y Carla se parecen mucho en muchas cosas. casados. Sí. Y Andrés y yo nos parecemos mucho en otras En cosas. cosas buenas y en cosas malas. Miguel y yo Exactamente. nos parecemos, sí. Sí, sí, sí. Y para mí eso ha sido como una lección de vida, ¿no? Porque las dos personas, creo que las dos personas que están más cerca de mí en el mundo desde hace muchísimo tiempo, son tan distintas a mí desde tantos puntos de vista, y eso para mí ha sido una gran lección, y ha sido algo que me ha hecho crecer mucho como persona, y que me ha hecho ser una mejor persona. Y creo que está en dejar ser, en respetar a la otra persona, y yo nunca, hay muchas cosas de ti que yo no entiendo, pero yo no las cuestiono. Yo simplemente digo, bueno, esto es lo que ella es y esto es lo que ella necesita en este momento, y si yo la puedo ayudar en lo que sea, más allá del pajo no, te ayudo, y cuando no te puedo ayudar, mi solución siempre ha sido darte el espacio que necesitas, y si eso significa dar un paso atrás, yo lo he dado, ¿no? Y creo que eso no solamente es con la gente paz, yo creo que uno tendría que tener ese respeto por la forma de ser de la otra Yo, persona. yo, yo sí entiendo que a veces puede ser enloquecedor para el otro, como, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en el padre, en Andrés, que muchas veces él como que, porque me ve sufriendo, entonces como que se desespera porque de repente quiere, pero ¿por qué? Que no entiendo, ¿por qué lo ves así? ¿Por qué te afecta tanto? ¿Por qué sientes esto? Y entonces es como desesperante porque es lo que quisiera, es aliviar mi sufrimiento. Entonces, eso es como que ayer él estaba tratando de entender por qué me ponía así por la clase virtual. Lo que pasa es que Y nosotros tenemos un enfoque que es un enfoque como de personalidad, que ese es un enfoque que yo también tengo, y que me ha traído también a veces algunas, como digamos, que roces contigo, es que nosotros estamos enfocados en solucionar algo. Es como, me esto es un desespera, problema, me provoca pegarles un golpe a esto veces. es un problema, esto es una situación, hay que solucionarla. Pero eso es una manera, así como tú funcionas de esa forma, nosotros funcionamos de esta otra. Y a veces no, en general uno tiene que entender que hay cosas primero que no se tienen que solucionar, y segundo que hay cosas que no tienen solución. Entonces, así como para ti es desesperante el ruido, para nosotros enfrentar cosas que no podemos solucionar es muy difícil. El enfoque de mi vida y de mi personalidad es, esto es un problema, hay que conseguir una solución. ¿Cómo voy a conectar el problema con la solución? Con acciones concretas. Y eso me ha traído muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Claro. Y es No, y qué igual. bueno que, o sea, a mí eso me desespera a veces un poco, pero también eso es una maravilla, esa es la verdad. Yo creo que también a uno le desespera porque uno no lo tiene, y entonces es como, ¡ah! No lo entiendo. El otro Estar día con yo te alguien decía lo que es mismo. un problem solver, es, imagínate, qué ventaja es, o sea, quiere Yo lo, solucionar problemas. Entonces yo a veces a él le tengo que decir, esto no es de solucionar. Porque muchas veces, ¿pero qué quieres que haga? Yo te dije que hicieras algo. Yo te pedí que hicieras algo. Yo te dije, por favor, ayúdame. Yo no te he dicho que me soluciones nada. No, no me tienes que solucionar nada. Es muy desesperante a veces para él verme sentir todas estas cosas, o sea, porque, bueno, porque a veces es demasiado. Bueno, hace Y poco tú y yo tuvimos una conversación, y yo te decía, es que yo no quiero que estés triste. Y tú me decías, pero yo voy a estar triste, no puedes hacer nada, déjame en paz. ¿Sabes? Y yo lo que quería era una solución a eso. Y es verdad, o sea, eso no tiene, o sea, yo no tengo por qué solucionarlo, y probablemente no tenga solución. Y es ese enfoque como a la solución, a resolver una situación. además, sobre todo con las emociones, me da risa porque, claro, los PAS entendemos muy bien el mundo de las emociones.
cada paz es diferente también, pero yo, por ejemplo, en el mundo de las emociones, ese es mi mundo, ahí es donde yo capto sutilezas, entiendo cosas, entonces yo sí, yo veo a Andrés y el pobre a veces no entiende, o sea, es como que, ajá, pero ¿cómo? O sea, el mundo de las emociones no se entiende con la razón, porque es el mundo de las emociones, se entiende de otra manera. Entonces yo te conté esto, que muchas veces yo le tengo que decir a él, esto no se entiende con la cabeza. Y entonces él como que cambia el switch. Ah, ok, ya, está bien. Y aquí es donde la cosa se pone un poco mística, porque, sabes, o sea, todas las personas son diferentes y tienen sistemas de creencias diferentes, entonces hay personas para las que es difícil entender ciertas cosas, como por ejemplo que los PAS, así como captamos los estímulos sensoriales, también captamos las emociones de las personas. Entonces, yo, por ejemplo, y toma tiempo entender que lo que estás sintiendo no es tuyo. O sea, a veces cuando Andrés o mis hijos están de una manera, yo agarro la emoción de ellos y la siento yo. Entonces tengo que darme cuenta que lo que me está pasando no es mío, sino es del otro. Dentro de los PAS, eso tiene otro nombre que es como la gente que siente lo que siente el otro, que se ha puesto súper de moda, pero yo la verdad es que no me he puesto a estudiar sobre eso, es que es los empath, o sea, la gente que siente las emociones de otras personas, ¿no? Que es como que tienen una súper empatía. Entonces, me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, el padre llega del trabajo así súper cargado y tal, y yo estoy aquí en mi casa, estaba meditando, estoy así toda divina, con mi velita, mi musiquita, flotando, y de repente empiezo a sentir cosas que no entiendo qué pasa, si yo estaba perfecta. Y digo, pero ¿qué me está pasando si yo estaba perfecta? ¿Qué pasa aquí? Y es que estoy sintiendo algo que no es mío. Y yo sé que hay mucha gente que no cree en este tipo de cosas y está bien, pero yo creo que todo absolutamente es energía, ¿no? Y las cosas tienen energías y las personas tienen energía y básicamente el universo es un gran centro de energías que confluyen, no sé. Y muchas veces yo he tenido que irme de lugares porque me he empezado a sentir mal de la nada. Y, o sea, me pasó hace poco en un restaurante que llegué y estaba, o sea, pedimos un trago y yo empiezo como a sentirme mal y yo, pero ¿qué me pasa? Con náuseas, con falta de aire. Claro, hubiese podido pensar que era un ataque de pánico, pero no lo era. Estaba como, eran como varias cosas, ¿no? Y entonces digo, pero qué raro, si yo estaba perfecta. Y aquí es donde la gente dice, bueno, ay, pero que esto, sí, ¿sabes una cosa? Si es mentira o es verdad, no importa. Lo único que importa es que tú no te estás sintiendo bien. Y cuando uno no se siente bien, uno se va del lugar. No lo cuestiones, que si son las energías, que si no son las energías, que si es místico, que si no es, que cuál es la ciencia detrás de eso. Yo en ese momento dije, yo no me estoy sintiendo bien, vámonos. Y nos vamos al restaurante y cuando nos estamos yendo al restaurante, yo le digo, estamos cerquita del malecón y le digo, ay, vamos a caminar por el malecón. En 2 minutos se me había quitado todo. La mente racional intenta entender, pero esto es que se sugestionó. Esos calificativos no importan. Y en el ser paz yo creo que hay mucho de esto, como que aquí lo que importa es que tú te des lo que tú necesitas y dejes sobre todo de compararte y de buscar señales afuera. Me pasa muchísimo, yo todo el tiempo estoy viendo, pero ¿por qué? Dios mío, yo soy así, yo no veo más nadie en esto. Si yo necesito ir a otro ritmo, si yo necesito las cosas de otra manera, eso no importa. Yo me tengo que dar lo que yo necesito. Yo tengo que ser mi cheerleader más grande. La persona que más aboga por mí tengo que ser yo misma. Entonces, si es exagerado o no es exagerado, no importa. Porque, por ejemplo, las personas con alta sensibilidad necesitan más descanso, necesitan ir a otro ritmo. Yo, por ejemplo, siempre tuve creciendo, de hecho en mi casa hubo una morrocoya y mi hermano, unas tortugas de tierra, un morrocoy, y mi hermano la bautizó Carla, porque siempre el chiste familiar era que yo era muy lenta, necesito ir a otro ritmo. Yo creo que a los seres humanos nos cuesta mucho entender lo que es diferente a nosotros, y yo creo que no es un tema de entender, sino de aceptar. Sí, en la aceptación está la felicidad.
alguno de los rasgos es, bueno, te afecta el estado de ánimo de los demás, bueno, esto que tú decías de las sutilezas del entorno, esto de sentirse desbordada o agobiada, es muy, bueno, mira, mi cuenta se llama Agobios de Madre, es muy paz. O sea, esto de sentirse superado una cosa súper paz. No estoy diciendo que todo el que lo sienta sea paz, pero los paz los sentimos con mucha frecuencia. Uno es sensible, también podría ser sensible a las medicinas. Yo necesito unas dosis especiales de prácticamente todo. Y esto es algo que es bueno y malo a la vez. Las cosas funcionan demasiado conmigo. O sea, por eso yo, por ejemplo, me uso muchísimo la medicina natural, porque como soy tan sensible, las medicinas funcionan muy rápido, porque las percibo muy rápido. Entonces, necesito dosis especiales en las cosas. Y esto es otro rasgo, por ejemplo, que es uno es sensible a la cafeína. Bueno, aquí ya la verdad ni me importa porque tengo tantos años tomando café que quién sabe. Pero también las luces intensas, los olores, las telas, los ruidos. Somos personas que nos conmovemos. Este tipo de gente que con el arte, con la música, con las películas. Te asustas con facilidad, por ejemplo, con la violencia, con las películas violentas. Y yo sé que van a haber personas que nos están escuchando que de repente ven estos rasgos en sus hijos, ¿no? Porque para alguien que no es paz, tener un hijo paz, o sea, puede ser un reto porque no entiendes qué está pasando. Mucha gente cree que esto de alta sensibilidad es como una, ¿sabes? Como una exageración, un chiste. Aquí lo que hay que entender es que, mira, él es así, necesita estas cosas. Punto. ¿Por qué no se puede aceptar a la gente como es y ya? O sea, ¿por qué tiene que haber una explicación detrás de todo? Bueno, porque somos seres racionales, necesitamos la explicación para poder funcionar, ¿no? Y para poder tomar decisiones y para poder movernos en el mundo. Si no entiendes si hay un peligro o no hay un peligro, eso es una cosa que tenemos o sea, de la prehistoria. Tenías que entender lo que pasaba para poder sobrevivir y eso lo seguimos manteniendo en nuestro cerebro. Pero lo que creo que hay que ser es respetuoso con el otro. O sea, si puedes o no puedes entender, eso no tiene que ser un elemento para no respetar a la otra persona, ¿no? Porque creo que ahí es donde está el punto. Creo que para las mamás con los niños, con el sistema en general en el que tienen que insertarse, porque los niños tienen que insertarse en el sistema social en el que se van a desarrollar, es más difícil. Porque, bueno, no solamente se trata de que respetes tú a tu hijo, sino que mucha gente entienda que también tiene que respetar a tu hijo desde ese punto de vista. Creo que los sistemas ni educativos ni sociales están diseñados para esto, aunque tendría que decir que cada vez más, y lo sé con conocimiento de causa, hay grandes empresas y grandes corporaciones y muchos lugares que están entendiendo esto y están diseñando nuevas formas de comunicarse con las personas que no... Ya hay supermercados que tienen horas para personas sensibles o que se sobresaturan con los estímulos sensoriales. Entonces, son horas en los supermercados donde, por ejemplo, apagan la música o dejan de hacer anuncios por megáfono, bajan un poco las luces, hay menos gente. Y tú sabes que cuando leo sobre paz, siempre me encuentro con el ejemplo del supermercado y yo no puedo hacer mercado con la regla, porque además, claro, cuando tengo la regla soy aún más sensible de lo que normalmente soy. No puedo hacer cosas que normalmente hago sin problema. Yo he estado a punto de ataques de pánico en un supermercado porque es demasiado estímulo y me agobia, me cansa, es como empiezo a sentirme como incómoda, como que no entiendo y bueno, esto lo importante es poder prepararse, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, trato de ir justamente el martes me tocó ir al supermercado, fui un poco más tarde de lo que normalmente voy y ya cuando me estaba yendo sentía demasiada gente y estaba como, ay, ya me tengo que ir de aquí. Tampoco es que uno no puede hacer lo que hace todo el mundo, pero porque de hecho hice mi mercado perfectamente. Pero yo sí, por ejemplo, trato de escoger horas para hacer las cosas donde no vaya mucha gente, porque las multitudes me cansan. Que esto nada más no es para las personas pajas, esto es un consejo que yo le doy a todo el mundo. No se tienen que autoconocer, saber dónde están sus límites, saber lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Sí, independientemente de que seas paja o no, tú sabes que ir al supermercado con un montón de lujo o con un montón de gente es algo que te agobia, tú tomas una carta en ese asunto, dices, ok, me siento agobiada de esta forma, con esta situación, identificas la situación y buscas de alguna forma como aliviarte que no te la tengas que volver a vivir. Entonces no vas al supermercado cuando está lleno. Hay gente que no le importa si hay gente o no hay gente.
pero y como con ese ejemplo, miles de cosas que uno tiene que procurarse el autoconocimiento, y si uno no se escucha y no está, en ese caso estás en el supermercado, empiezas a sentir un montón de cosas, tienes que escuchar lo que estás sintiendo, identificar quizás o tratar de, porque no siempre es fácil, identificar qué te lo está provocando, ¿no? Y eso también es un trabajo súper interno que uno tiene que hacer. Yo hoy por otra situación me levanté súper ansiosa y dije, ¿por qué estoy así? Ok, es por esto. Ok, ¿qué voy a hacer? Hacer esto. Y no es que se me quite la ansiedad, pero por lo menos lo puedes manejar mejor, ¿no? No se te va a quitar la Eres sensibilidad. consciente de ella, eres Claro. consciente de ella. Y Sí. eso viene del autoconocimiento, de algo que todo Sí. el mundo tendría que practicar desde A cualquier mí me punto de vista. tomó demasiado tiempo antes de darme cuenta que yo odio ir a conciertos, por ejemplo. Y yo no entendía por qué es que la gente la pasaba tan bien y yo no. Y depende también del concierto, o sea, si es en una sala, es sentado, no es tanta gente, yo lo disfruto muchísimo porque me gusta la música también, pero si es el Poliedro de Caracas, no, yo no puedo ir a ese tipo de cosas, son muy angustiantes. Y a estas alturas, ya para qué, ¿no? Pero, por ejemplo, si en algún momento Alana quiere ir a un concierto y quiere que yo la lleve, tú te puedes asegurar que yo la voy a llevar. Voy a tomar previsiones, o sea, pero lo voy a hacer. Voy a tratar de, bueno, de que sea un momento en el que yo no esté tan sensible, o voy a pedirle a otra persona que venga conmigo, o de repente voy a llegar aún antes, o voy a tomar previsiones, pero lo voy a hacer. Y yo creo que para esto es que uno realmente se pone estas etiquetas, o sea, las etiquetas son guías de qué necesitas, cómo lo necesitas. Uno como paz necesita más descanso, necesitas más tiempo, yo por ejemplo, necesito preparar mucho, no todo, ¿no? Y a medida que las cosas se me hacen familiares, pero uno de los rasgos de los paz es que los cambios vitales te trastornan. Y fíjate yo cómo le ha pasado con la migración, ¿no? Que qué más cambio que eso. A mí los cambios me afectan mucho. Entonces, trato de tomar previsiones. También otro tema es el hambre. Cuando yo tenía una amiga que cuando yo me ponía mal humor me decía, cansada, ¿tienes hambre? Son las dos disparadores más graves para mí, imagínate, el cansancio y el hambre. Entonces, empiezo como cuando tengo hambre y no la he identificado, empiezo como a ponerme irritable, quiero irme del lugar, no entiendo qué está pasando, estoy como jumpy, así como saltona, y es como, tengo hambre. Yo trato siempre de tener en la cartera una manzana, algún caramelito sin azúcar, una cosita que me tranquilice en ese momento. Y también como mamá uno siempre tiene comida encima, pues, no hay nada peor que te agarre una cosa, un muchachito con hambre, no, te vuelves loco, no es mejor tener siempre alguito. Bueno, ya estamos sobre la hora, y una de las razones también que creo que esto es importante es porque yo estaba escuchando ayer testimonios de gente que es altamente sensible, y lo dijiste tú al principio, es muy cómico porque todos dicen lo mismo, y es que entender esto fue como un gran alivio de no sentir que están solas en el mundo, ¿no? Una de las cosas que los seres humanos necesitamos sentir es pertenencia. Bueno, porque es que piensa que somos 20%, 15 a 20%, somos una minoría gigantesca. O sea, es minoría porque no es el 80%. O sea, yo siempre trato de recordar, vives en un mundo hecho para el 80%, pero hay un 20% que es como tú. Deja de creer que estás sola. Claro, y a eso iba, como que quizás alguien que nos pueda estar escuchando, pues puede sentirse identificado con algunas de estas cosas, busca más información, y bueno, también puede sentir como no estoy sola, no es que yo estoy loca o que tengo algo malo, sino que tengo un sistema nervioso distinto. Y creo que eso es como importante como destacarlo. Es muy cómico porque en verdad yo ayer escuché como 5 testimonios y todos decían lo mismo al principio, igual que tú, lo estructuran igual que tú. Cuando empiezan a hablar de paz, lo primero que dicen es, cuando yo supe que esto era algo, que no era yo que tenía algo malo, sentí un gran alivio. Y creo que además de sentirte identificada y sentir pertenencia, pues puede servir para lo que tú decías, entender y tratar de darte lo que necesitas, ¿no? Y Entonces, también sacar tus fortalezas, ver que la intuición es una fortaleza, que ves cosas que los demás no. Imagínate, puedes identificar problemas antes de que la gente los vea. O sea, yo pensaría que a cualquiera le conviene tener un paje en su equipo, no, porque va a haber cosas antes que tú. Y la sensibilidad te aporta muchísimas cosas para
cosas como el arte o como o sea, los artistas, por ejemplo, la gente que desarrolla o que puede innovar en cosas, hay gente que ve las cosas distintas, ¿no? Bueno, a mí todo el tiempo me pasa mucho esto que me dicen con la cuenta, perdón que te he interrumpido tanto, Dani, hoy me he portado muy mal en ese sentido, pero bueno, me tomo mis atribuciones de entrevistada. Mucha gente me dice, ¿cómo haces para, cuando leen lo que escribo, conecto demasiado contigo, ¿cómo haces para leer lo que estoy sintiendo? Bueno, eso es lo que hago, es un don. Y por eso ella lo llama el don de la sensibilidad. O sea, puedo ver cosas que esto suena como I see dead people, pero sí, esto está sonando como otra cosa, pero me puedo dar cuenta, puedo leer las sutilezas de mi entorno antes. Y creo que la sensibilidad también te permite ponerle palabras a los sentimientos, que es algo bien complejo, que te da la sensibilidad y también porque uno ha leído mucho y puede tener la capacidad verbal que otras personas no tienen. Y bueno, no olvidemos que estudiamos esto. Yo siempre, la gente siempre me dice, ¿tú sí escribes bien? Y yo siempre digo, yo estudié 5 años. Si no escribiera bien, también la gente tuviera un problema. Hubiese perdido 5 años y mi papá mucho dinero en la universidad. Pero más allá de eso, ser una persona sensible te permite tener mucho más reconocimiento de tus sentimientos y ponerle nombre a las emociones, que es algo que casi nadie puede hacer. ¿Tú has hecho el test de la alta sensibilidad? Yo te lo mandé, ¿en algún momento lo hiciste? No, porque creo que sí, también soy paz, pero no quiero todavía identificarme así. Bueno, pero es que también, oye, aquí me tubiaste, me estoy enterando de algo. Por eso he sentido que no has querido hacer el test, pero también hay grados. O sea, uno puede tener rasgos de alta sensibilidad sin ser una persona altamente sensible. Y tampoco tienes que definirte con esto si no quieres. O sea, es que yo, no, que tú claro. como eres y hagas lo que tú necesitas. Sí, claro, no, y como que sí, hay otras cosas que tienen que ver conmigo pero no me estás entrevistando a mí. Para las personas que quieren el test, lo vamos a poner en el grupo de Telegram, así que lo pueden revisar ahí. Y bueno, Carlita, qué linda primera entrevista mutua que hacemos en el podcast. Así que un nuevo formato y bueno, nada, te quiero mucho. Yo también te quiero, Dani. Gracias. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete. Y así podrás ver cómo termina esta historia.